Peregrinos de Cristo presenta Custodios de la Verdad con Juan Pablo Tobón Zapata. Somos peregrinos de Cristo. Un cordial saludo para todos los que hacen parte de esta segunda sesión en el programa de Peregrinos de Cristo. Los acompaña en este encuentro nuevamente Juan Pablo Tobón Zapata, profesional en el área de filosofía, conocedor también de la teología por el recorrido de mi persona a través de varios años en una vida religiosa, y que también ha ido extendiendo durante los años sus conocimientos en esta área, incluyendo también la psicología en gran parte. Este segundo encuentro, queridos peregrinos de Cristo, gira en torno a un tema que en este mes de septiembre es de profunda relevancia, y es la Sagrada Escritura. Ya vamos finalizando este mes, sin embargo, es bueno centrar nuestra reflexión en el contenido teológico de la palabra de Dios, que entre las tres fuentes de la revelación ha sido primeramente la fuente directa mediante la cual teólogos, padres de la Iglesia, el mismo magisterio, la tradición, han tomado elementos fundamentales para avivar la fe. Lo primero que tenemos que decir entonces es que la Sagrada Escritura es un texto único en la historia de la humanidad. No es simplemente una colección de escritos religiosos, ni un compendio de normas morales o de historias piadosas. No es solamente eso. Es para el creyente la palabra de Dios. Y lo es no como un vestigio del pasado, puesto que la palabra de Dios no pertenece al pasado, aunque nos habla de él, sino como una voz viva, actual, capaz de iluminar la vida del creyente en cada época. En esto la afirmación del Concilio Vaticano II en la Dei Verbum resuena con fuerza. La Sagrada Escritura enseña firmemente, dice la Dei Verbum, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en los libros para nuestra salvación. Dei Verbum número 11. Ahora bien, esta afirmación plantea ciertos desafíos. El hombre moderno, bajo la consolidación de las ciencias, sobre todo las ciencias positivas y empíricas, como muestra un autor que he querido tomar de referencia, un gran biblista que se llama José Luis Sicré. En su obra Satán contra los evangelistas, él menciona que el hombre moderno se acerca a la Biblia con cierta suspicacia, con cierta intriga, pero también con un profundo deseo de conocer y de curiosidad. Pero frente a esto se pregunta, ¿cómo aceptar relatos que parecen a veces contradictorios entre sí? Especialmente si revisamos los evangelios. ¿Qué hacer con los símbolos, las parábolas o las narraciones de infancia que a veces, de la infancia de Jesús, que no encajan históricamente? Porque a veces se pretende encontrar en las Sagradas Escrituras hechos históricos concretos de carácter universal, y nos olvidamos que las Sagradas Escrituras están compuestas de diferentes géneros literarios. En el libro de José Luis Sicré
Satán contra los evangelistas. Si cree, imagina un debate en el cielo, donde Satán acusa a los evangelistas de inventar o de tergiversar las historias, mientras que los evangelistas defienden el valor simbólico y teológico de sus relatos. Esta ficción literaria que presenta el autor refleja un problema real sobre el que versa toda esta reflexión a partir de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo leer la Biblia con fe sin caer en el fundamentalismo ciego, ingenuo, pero tampoco en el escepticismo destructor? No se trata de dudar por dudar, pero tampoco se trata en ningún momento de cerrarnos al diálogo, a escuchar diferentes perspectivas, a reconocer que las Sagradas Escrituras entraron en su proceso de consolidación, sin negar que son palabra de Dios, en la historia humana, en diálogo con diferentes culturas, con otras mitologías, y que esto fue gestando la estructura de lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, la Biblia, el libro compuesto por varios libros. No nos vamos a enfocar entonces en decir cuántos libros tienen las Sagradas Escrituras, porque algunos dentro del ámbito católico son considerados libros canónicos, mientras que para las iglesias cristianas, protestantes, algunos de ellos no son reconocidos. Ciertamente porque esto lo podemos investigar o lo podemos desarrollar en otros ambientes. Concentrémonos aquí en la esencia, en lo fundamental. La respuesta que ofrece Si cree entonces respecto a eso, los invito a leerlo en esa obra, Satán contra los evangelistas, que se encuentra en internet, fácilmente descargable en formato PDF. La respuesta que ofrece la Iglesia a esa pregunta: ¿cómo leer la Biblia con fe sin caer en el fundamentalismo ingenuo ni en el escepticismo destructor? La respuesta de la Iglesia es clara: la Biblia no es un fósil, es un diálogo entre Dios y su pueblo. Es el diálogo de Dios con su pueblo. No nos concentremos en el hecho de si Dios habló a través de grandes signos o no lo hizo. Más bien concentrémonos en el hecho de que hubo personas, hubo un pueblo que en su vida y en su existencia personal, pero también comunitaria, tuvieron una experiencia de Dios. Comprendieron a Dios desde su momento histórico, desde sus categorías de comprensión, y desde ahí Dios se valió de las herramientas que ha depositado en nosotros, como la fe, la memoria, la inteligencia, la voluntad, entre otras herramientas que nos ha dado para que nosotros, en palabras, en gestos, en símbolos, podamos transmitir algo de ese misterio infinito que en nosotros se hace limitado, pero que Él sigue acompañando a través de la historia. Entonces la Biblia no es un fósil, es un diálogo entre Dios y su pueblo. Por eso hablamos de palabra viva. Entonces, en esta conferencia queremos recorrer algunos aspectos centrales: la inspiración divina y la verdad de la Escritura, la formación del canon, la diferencia entre los libros canónicos y apócrifos y los modos de interpretación, concluyendo con el camino que la Iglesia Católica propone hoy para una lectura fiel de la Palabra de Dios. Iniciemos entonces con la inspiración divina y la Palabra de Dios como contenedora de la verdad divina.
Hablar de la Biblia como palabra de Dios nos conduce inmediatamente a la cuestión de la inspiración. O sea, fue inspiración humana, fue divina, conlleva ambas partes, contiene algo de estas dos. La Iglesia enseña entonces que los libros bíblicos tienen a Dios como autor, pero no en el sentido de un dictado mecánico. Es autor directo que comunica su gracia, pero ciertamente hay un autor quien escribe, una mano humana que redacta, un corazón que se deja moldear, que se deja guiar. Y en ese sentido, no es que Dios dicte, sino en el de una acción misteriosa es que comprendemos el cómo el Espíritu Santo asiste a los autores humanos para que usando sus facultades y estilos propios consignen lo que Dios quiere comunicar para la salvación. José Luis Cicré lo expone con ironía en su relato. Satán acusa a los evangelistas de inventar historias y de contradecirse entre sí. Sin embargo, ellos se defienden, no inventan por capricho, sino que usan símbolos y narraciones para expresar una verdad más profunda. Así, por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, a través de la narración de la huida a Egipto y la matanza de los inocentes, que no aparece en otros relatos. Y entonces concluimos que el valor no está en la exactitud de la crónica, sino en el significado teológico. Jesús inaugura un nuevo éxodo, una nueva salida, una nueva historia de liberación. Esto nos obliga entonces a distinguir entre verdad histórica y verdad teológica o salvífica. No todo en la Biblia es un relato estricto, tal cual como pasó, pero todo en la Biblia es verdadero en cuanto conduce a una verdad de salvación. Como dice el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es de 1993, dice: la verdad de la Escritura no se identifica con la exactitud de un informe periodístico, sino con la revelación de Dios en la historia. Un ejemplo luminoso es el de las parábolas, como recuerda Cicré. Dos de los textos más influyentes del Evangelio, el buen samaritano y el hijo pródigo, no son hechos históricos, sino relatos ficticios que contienen una verdad de valor eterno. La inspiración no consiste entonces en un registro literal de hechos, sino en la capacidad de transmitir una verdad divina con palabras humanas, con símbolos, con herramientas propias de la época y del contexto. En segundo lugar está el canon bíblico, cómo se formó la Biblia. Y este es otro aspecto fundamental. Es el proceso histórico de formación de las Sagradas Escrituras. A menudo olvidamos que los textos que hoy leemos pasaron por un largo camino de transmisión, discernimiento y selección. No se construyeron de la noche a la mañana. Cicré señala que lo que conservamos no son los autógrafos originales de Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Y así podríamos decir sucesivamente con todos los autores sagrados, sino copias de copias, papiros y códices posteriores, con ciertas variantes y pequeñas diferencias. Sin embargo, esto no le resta valor, sino que muestra el carácter vivo de la transmisión de la palabra, que se transmite, que se convierte en tradición oral, pero tradición también de fe, práctica, como respuesta fiel a la presencia de Dios. Y entonces el canon no surgió de un decreto arbitrario de una persona en particular, sino de un proceso de discernimiento de una comunidad creyente.
Hay que comprender eso. Muchos relatos son interpretación de fe, pero eso no le resta veracidad, sino más bien dan testimonio de una fe que está viva en una comunidad que se ha encontrado con Dios. En el Antiguo Testamento Israel reconoció como escritura los textos que reflejaban la experiencia fundacional de la alianza. Moisés, los profetas, en fin. En el Nuevo Testamento la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, discernió qué escritos expresaban fielmente la enseñanza de los apóstoles a través de los siglos hasta que se consolidó y se cerró el canon. Y esos criterios para determinar fueron la apostolicidad, es decir, la relación directa de esos códices, de esos papiros con la enseñanza de los apóstoles o su entorno, el uso litúrgico, es decir, hubo textos que se proclamaban en las primeras liturgias comunitarias de la iglesia naciente. Otro de los puntos, fuera de la apostolicidad, del uso litúrgico, es la conformidad con la fe, coherencia con la enseñanza recibida, con la tradición. Así, después de debates, concilios y discernimientos, la Iglesia reconoció el canon que hoy tenemos, lo que llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras. Este proceso muestra que la Biblia no es fruto de una decisión humana aislada, sino del consenso de la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Es un acto de sinodalidad, de comunitariedad, una fe que se transmite de generación en generación y que también es interpretada por aquellos que en su servicio han sido pastores para la Iglesia, en comunión con Cristo cabeza. Ahora, entonces, ¿qué son los escritos canónicos y qué son los escritos apócrifos? Los canónicos, los que tenemos directamente en las Sagradas Escrituras, pero aquí vamos a detallar un poco más los conceptos. Aquí entra un punto delicado. ¿Qué pasa con los evangelios apócrifos? José Luis Sicre recuerda que muchos relatos extravagantes circularon tiempo posterior a la muerte de Cristo y mucho tiempo después también de la consolidación de algunos relatos del Evangelio y de las cartas paulinas, entre otras cosas, como aquel relato por ahí que existe en uno de los apócrifos en el que Jesús, siendo un niño, es causante de la muerte de un compañero de juego sin querer y lo resucita para que dé testimonio de que él no había sido el causante de la muerte. Hay ciertamente una desfiguración por la exageración, que no es porque no la tenga, sino porque hay prevalencia que anula quizá la parte humana y se levanta o se ensalza demasiado esa parte divina, postergando o relegando a un segundo plano la naturaleza humana de Cristo. Esos textos reflejan más bien curiosidades piadosas, los apócrifos o imaginaciones teológicas, pero no transmiten la imagen fiel de Cristo revelado en la predicación de los apóstoles y que fue transmitida a las primeras comunidades. La Iglesia no los incluyó en el canon precisamente porque presentaban un Jesús desfigurado, un niño vengativo, un sabio gnóstico, inaccesible, apartado, lejano, o un ser casi mágico sin verdadera humanidad. En contraste, los evangelios canónicos muestran un Jesús que crece en humanidad, que se bautiza, que sufre y que muere en la cruz y que resucita. Verdadero Dios, verdadero hombre. Los apócrifos tienen interés histórico y literario, ciertamente, pues muestran cómo distintas comunidades intentaban apropiarse de la figura de Jesús, pero no son normativos para la fe. La diferencia fundamental es que los canónicos transmiten el querigma, el primer anuncio,
la buena noticia de la salvación en Cristo, mientras que los apócrifos suelen desviarse hacia el sensacionalismo o a la especulación. A lo largo de los siglos se ha dado diferentes maneras también de interpretación de la Sagrada Escritura. Una de ellas es la interpretación histórica, que como si cree ilustra esa tensión se presenta en la historia de Satán contra los evangelistas, cuando Satán acusa a los evangelistas de haber inventado símbolos y relatos que confunden al lector. Y esa crítica refleja posturas que han existido. Una de esas posturas es una lectura literalista, de manera literal, que toma cada palabra como un hecho histórico sin matices, sin negar que las Sagradas Escrituras sí contienen hechos históricos, pero no se reducen a ellos. Una lectura alegórica propia de los padres de la Iglesia, que buscaban sentidos espirituales más allá de lo literal, ya esta es más simbólica, metafórica, no tanto literal. También existe en la actualidad una lectura crítica moderna que analiza no solamente el contenido, el mensaje y los símbolos, pero tampoco se queda con aquello que está en el texto, sino que analiza fuentes, géneros literarios, la manera de la redacción, para comprender la intención del autor, en el contexto incluso en el que fue escrito cada uno de estos textos, y el por qué ciertas acciones se omiten o se amplían. La Iglesia Católica, especialmente desde el Concilio Vaticano II, propone un camino equilibrado. Según la Dei Verbum, para interpretar correctamente la Biblia, hay que tener en cuenta los géneros literarios, leer el texto en el contexto de toda la escritura, no quedarnos solamente con aquello que leemos o que escuchamos, buscar el sentido que tiene para nuestra salvación, el mensaje, la alegoría. Entonces son tres elementos fundamentales: la lectura del contexto, la lectura del texto e interpretarlo también a la luz de la tradición viva de la Iglesia, buscando ese sentido que tiene para nuestra salvación. En otras palabras, la Biblia no puede leerse como un manual científico ni como un mito vacío. Se trata de la palabra de Dios encarnada en palabras humanas, especialmente en Cristo, que es la palabra de Dios hecha hombre. Solo una lectura espiritual y eclesial permite descubrir en ella el rostro de Cristo vivo. La iglesia que nos dejaron los apóstoles, que es un libro de Raymond Brown, nos dice lo siguiente: cuando hablamos de la Sagrada Escritura como palabra viva de Dios, no podemos olvidar que esta palabra fue acogida, transmitida y custodiada por una comunidad concreta, la Iglesia Apostólica. La Biblia no cayó del cielo como un libro terminado, sino que fue gestada en la vida de las primeras comunidades cristianas que experimentaron a Cristo resucitado y bajo la guía del Espíritu Santo transmitieron esa experiencia en forma de predicación, cartas y evangelios. Es una transmisión de experiencias guiada por el Espíritu Santo. Recuerda también el biblista Raymond Brown que para comprender la Biblia hay que situarla dentro de la iglesia primitiva, porque ahí fue donde surgió sobre todo cuando nos referimos al mensaje cristiano, la fuente y la raíz de lo que concebimos como el querigma, el anuncio, la buena noticia del Evangelio, y que a partir de eso se lee toda la historia del pueblo de Israel,
que se cumple en Cristo y lo que sigue de ahí en adelante. En su obra entonces, la iglesia que los apóstoles nos dejaron muestra que el cristianismo de los orígenes no era uniforme ni monolítico. No todas las comunidades cristianas nacientes tenían la misma perspectiva y la misma interpretación de fe sobre la misión de Cristo, pero compartían muchas cosas en común. No obstante, la vivencia de la fe tuvo ciertas dificultades en su comprensión. Por ejemplo, tenemos una discusión entre la iglesia de Jerusalén y San Pablo, por si aquellos que se convertían y creían en Cristo debían o no circuncidarse, hasta que ya después del concilio de Jerusalén se llegó a un acuerdo. Entonces vemos que el cristianismo no era uniforme, sino que existían diversas comunidades con matices distintos que se expresaban también en los 4 evangelios. La comunidad de Jerusalén estaba muy vinculada al judaísmo y encabezada por Pedro, Juan y Santiago. De este ambiente brota el evangelio de Mateo, dirigido a cristianos provenientes del judaísmo. Por eso Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el maestro que interpreta la ley, y da importancia al evangelio en la relación con las escrituras y con las instituciones judías. Su comunidad es una iglesia que busca tender un puente entre la tradición de Israel y la novedad de Cristo, mientras que las comunidades paulinas estaban abiertamente decididas y orientadas a los gentiles y marcadas por el dinamismo misionero de San Pablo. Y es aquí que se sitúa el Evangelio de Lucas, que refleja una iglesia abierta, universal, inclusiva, con los pobres, con las mujeres, con los extranjeros, con los marginados. Lucas escribe a Teófilo, un creyente de origen griego, y su comunidad es la de la misión hacia las demás naciones, la iglesia que rompe fronteras y anuncia la salvación a todos. La comunidad de Roma y del martirio, de la que surge el Evangelio de Marcos, refleja la experiencia de una comunidad perseguida, probablemente en Roma, que necesitaba reafirmar su fe en medio de la cruz. Por eso Marcos presenta a Jesús como el Mesías sufriente, aquel que revela su identidad en la pasión. Su comunidad es una iglesia probada por el sufrimiento, que encuentra esperanza en la cruz gloriosa de Cristo. Sigue también las comunidades joánicas, con una teología profunda sobre el misterio de Cristo. El Evangelio de Juan nace en un contexto de conflicto con las sinagogas y desarrolla una visión más contemplativa y teológica. Su comunidad es la iglesia del discípulo amado, llamada a profundizar el misterio de Jesús como Hijo eterno del Padre y palabra hecha carne. Todas estas expresiones entonces reflejan la riqueza y diversidad del cristianismo naciente. Cada evangelista escribe desde una comunidad concreta, con problemas, esperanzas y necesidades particulares. Y así podríamos decir de todos los libros de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, con los evangelios, la práctica del bautismo, la fracción del pan y la proclamación del evangelio. Raymond Brown subraya que esta pluralidad no destruye la unidad, sino que muestra que desde el principio la iglesia fue católica en su sentido pleno, es decir, universal, para todos, con diferentes perspectivas, con diferentes maneras de comprender teológicamente la presencia de Dios en este mundo, pero confiando en que bajo un mismo bautismo, bajo la misma comunión, bajo un mismo espíritu, vivían esta fe. Así la iglesia es capaz de acoger distintas culturas y sensibilidades. Esta iglesia apostólica es el suelo en el que nació el canon bíblico y donde se reconoció que escritos transmitían auténticamente la fe de los apóstoles. Por eso hablar de la Sagrada Escritura sin hablar de la iglesia es caer en una visión incompleta.
Los apóstoles no nos dejaron solo un libro, nos dejaron una comunidad viva, sostenida por la palabra, los sacramentos y la misión. Esa iglesia guiada por el Espíritu fue la que reconoció la Escritura como inspirada por Dios y la transmitió a las generaciones posteriores. Y aquí encontramos un punto esencial para la fe católica. La Biblia y la Iglesia no se pueden separar. Como decía San Agustín, yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia. La misma Iglesia que los apóstoles ayudaron a estructurar, fundada por Cristo, y que Brown describe como diversa pero fiel a Cristo. Es la que hoy nos sigue transmitiendo la palabra en toda su riqueza. Así se cierra el círculo. La palabra de Dios da vida a la iglesia y la iglesia custodia y transmite esa palabra. Una no existe sin la otra. Y los evangelistas desde sus comunidades distintas y los demás autores sagrados nos recuerdan que la unidad de la iglesia no está en la uniformidad, sino en la comunión, en la diversidad, bajo la acción del mismo espíritu que inspiró la Escritura. Ahora bien, cuando hablamos de iglesia, conviene precisar su sentido. En primer lugar, está la iglesia como sucesora de los apóstoles. En un sentido institucional y sacramental, la iglesia es la comunidad fundada por Cristo sobre los apóstoles y que se mantiene en la sucesión apostólica a través de los obispos en comunión con el Papa. Aquí hablamos de la Iglesia Católica como cuerpo visible que custodia la fe, los sacramentos y la comunión. Esta iglesia es la garante de la autenticidad de la palabra de Dios, porque fue ella la que discernió el canon bíblico y la que custodia la tradición viva. En segundo lugar, está la iglesia como comunidad de los bautizados. En este sentido, hablamos de un aspecto más amplio y teológico. La iglesia es también el conjunto de todos los que han recibido el bautismo en Cristo y de alguna manera están incorporados a su cuerpo. El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium del 9 al 15 nos recuerda que la iglesia es el pueblo de Dios formado por todos los bautizados, incluso aquellos que no están en plena comunión visible con la iglesia católica. Aquí la iglesia se entiende como una realidad espiritual y comunitaria, no solo en el aspecto institucional, más allá de las estructuras. Una comunión de fe, esperanza y caridad en Cristo. Aquí ampliamos entonces el sentido eclesiológico de la palabra iglesia. Finalmente, la iglesia debe entenderse como misterio de comunión. En última instancia, no es solo una institución, ni solo una asamblea, sino el cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo. Comunión con el Padre. Raymond Brown, cuando habla de la iglesia que los apóstoles nos dejaron, se refiere precisamente a esas comunidades vivas, diversas y enraizadas en la experiencia del resucitado, que dieron origen a la tradición escrita y oral. No eran una institución centralizada como la de hoy, pero sí estaban unidas por la fe común en Jesucristo, por la Eucaristía y por la autoridad de los apóstoles y sus sucesores. Por eso cuando decimos que la iglesia custodia la palabra, estamos incluyendo ambos sentidos, la iglesia en su dimensión institucional, sucesión apostólica, comunión con el Papa, y la iglesia en su dimensión comunitaria, todos los bautizados que acogen y viven la palabra de Dios. Dicho de otro modo, la institución asegura la continuidad visible y doctrinal, mientras que la comunidad de los fieles hace que la palabra siga siendo palabra viva, encarnada en la vida de todos los que creen. Todos son todos. Pero la encarnación de la palabra no se limita a los creyentes. Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, número 16, enseña que incluso aquellos que no conocen explícitamente a Cristo, pero viven de acuerdo con su conciencia recta y buscan sinceramente la verdad y el bien, participan de algún modo en la luz de la palabra,
Así la palabra de Dios se hace carne también en los no creyentes, en quienes, siguiendo el orden moral inscrito en su corazón, o según su religión, encarnan valores del reino como la justicia, la fraternidad, la compasión y la búsqueda de la verdad. En este sentido, el obispo Pedro Casaldáliga aporta una intuición valiosa desde la espiritualidad de la liberación. La palabra se encarna en dos grandes tipos de espiritualidad que se complementan. Por un lado, la espiritualidad creyente, que nace de la fe explícita en Cristo y de la vivencia de los sacramentos. Por otro, una espiritualidad humanista y liberadora, que puede brotar también en quienes no comparten la misma fe, pero se comprometen con la defensa de la dignidad, la justicia social y la liberación de los oprimidos. Ambas, desde su aspecto específico, reflejan la acción del Espíritu Santo y muestran que la palabra de Dios no está limitada a los confines visibles de la Iglesia, sino que se manifiesta donde hay amor, justicia y verdad. Así la Iglesia apostólica, en continuidad con los evangelistas, nos recuerda que la palabra es siempre viva y fecunda. Anima a la comunidad de los creyentes, sostiene la institución que la custodia y al mismo tiempo trasciende sus límites para hacerse presente en todos aquellos que buscan la vida, la liberación de la humanidad y la justicia. Como conclusión, entonces, tenemos que la Biblia es un libro único porque es palabra viva, pero no solamente es un libro, es la palabra de Dios que sigue actuando en nosotros, que se encarnó en Cristo y que se expresa también a través de la Escritura. Se cree con humor y agudeza, muestra que la Escritura resiste incluso a las acusaciones del enemigo. Los evangelistas se defienden recordando que su intención no fue confundir ni destruir la fe, sino transmitirla en la forma accesible a sus comunidades. Hoy la Iglesia continúa esa misión, proclamar que en las Escrituras se encuentra la voz de Dios para nosotros, pero no se trata de un texto muerto que solo repetimos sin vida. Es un libro que nos lee, que nos interpreta, que nos llama a la conversión y a la esperanza. Al concluir podemos decir, la palabra de Dios es viva porque el mismo Espíritu que inspiró a los autores la sigue inspirando hoy en la Iglesia y en cada creyente. Leer la Biblia con humildad, en comunidad, con la guía de la tradición y la fe, nos permite encontrarnos con Cristo, el Verbo encarnado. Y ese encuentro es siempre nuevo, siempre actual, siempre salvador. Recordemos entonces, peregrinos de Cristo, que así como Tomás en algún momento quiso pruebas, quiso meter el dedo en las llagas para comprobar que Cristo seguía vivo, nosotros debemos proclamar hoy con Él, Señor mío y Dios mío, descubriendo que la palabra sigue viva entre nosotros, y que lo que antes fue anunciado en los profetas, en Cristo, se cumplió, y los apóstoles la transmitieron a sus comunidades hasta que llegó a nosotros. Bendecidos y unidos en oración.